actualización, que van a ser distintos dependiendo de si mi maestro es un archivo secuencial o un archivo indexado, ¿sí? Por supuesto que esto tiene sus ventajas y sus desventajas, las dos cosas. No hay un ideal, ¿sí? Todo depende del contexto en el cual yo estoy trabajando. Y acuérdense siempre que hay una dicotomía, o sea, hay una pelea entre velocidad y seguridad. Como ustedes, si yo camino despacio es medio raro que me caiga, pero si corro lo más probable es que tropiece, ¿sí? O sea, me puedo lastimar. Bueno, lo mismo ocurre con los archivos, ¿sí? Cuanto más seguros son es porque más lentos son. Y cuanto más rápido puedo trabajar sobre el archivo, tengo por contrapartida que pueden ser inseguros, ¿sí? Bien, vamos a ver hoy lo que es actualización secuencial. O sea, tengo un archivo muy voluminoso normalmente. El archivo secuencial siempre es un archivo gigantesco, grande, al cual lo quiero actualizar. Entonces, voy a empezar a compartir el esquema para que lo vean. Tengo mi archivo maestro. Voy a tratar de achicar esto. A ver si me deja achicar. Ahí. ¿Están viendo el esquema? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, estamos hablando de este archivo maestro que figura ahí, ¿sí? Un archivo muy grande que para poder trabajarlo, obviamente lo voy a tener que tener ordenado por una determinada clave. Y acá no me importa si la clave es una clave simple o una clave compleja, es la clave, es la información por la cual yo puedo identificar fehacientemente cada uno de los registros. ¿Está? Para poder modificar este archivo maestro, que a esta altura del sistema, no estamos al inicio del sistema, sino que ya, para que sea un archivo gigantesco, voluminoso, ha pasado por muchos otros procesos. Con lo cual, este archivo maestro es un archivo que nosotros consideramos correcto. ¿Se acuerdan cuándo era un archivo correcto? ¿Cuándo los datos son correctos? ¿Qué criterio tienen que haber cumplido? Congruencia y consistencia, ¿puede ser, profe? Exactamente. Exactamente. O sea, primero, por sí que son consistentes, porque si no, no podría mirar la congruencia, ¿no? Acuérdense, primero es la consistencia, después es la congruencia. Y en este caso, en un archivo maestro, yo no solamente he hecho congruencia gruesa, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hacíamos sobre el mismo registro? Sino que también ya he hecho congruencia fina. O sea, es totalmente un archivo correcto. Este viene viviendo de hace meses o años dentro del sistema, ¿sí? Con lo cual para mí es un archivo muy caro. Es un archivo que lo quiero proteger, porque me ha costado recursos humanos, recursos de herramientas, recurso tiempo, ¿sí? Bueno, por eso se llama maestro, o sea, es algo que lo voy a proteger lo más que pueda, ¿sí? Y por otro lado, voy a tener otro archivo que a veces es pequeño, a veces es muy grande, depende de la empresa, depende de la organización, del contexto, de cada cuánto haga las actualizaciones, porque las actualizaciones no se hacen día a día, ¿sí? Tienen distintos periodos, cada organización, cada sistema fija los tiempos de su actualización, para que vean ejemplos distintos. A ver, yo puedo tener un archivo de estudiantes secuencial y en realidad podría decir, a ver, a mí hay periodos de tiempo del año en el cual necesito cambiar los contenidos de este archivo. Por ejemplo, si voy a ingresar nuevos datos, nuevos alumnos, no lo puedo hacer en cualquier época del año. Los ingresantes entran durante el periodo de febrero-marzo. ¿Está? Entonces yo sé que voy a tener que hacer un esquema de actualización para dar de alta nuevos estudiantes en marzo. No lo hago en diciembre,
no lo hago en octubre, no lo hago en julio, no, lo hago en marzo. ¿Está? O sea, hay un periodo del año en el cual yo voy a hacer una actualización secuencial sobre este archivo de estudiantes, ¿sí? Para poder ingresar los nuevos estudiantes. Con lo cual, en este archivo de movimiento que tengo acá, voy a tener datos que no figuran en el maestro, claves que no figuran en el maestro. ¿Por qué? Porque al estudiante nuevo le voy a dar un número de legajo que no tiene nada que ver con ninguno de los que ya existen. ¿Sí? Ninguno de ustedes tiene un número de legajo repetido, sino que cada vez que ingresan tienen un nuevo, ingresan a la facultad, ¿no? Tienen un nuevo número de legajo. ¿Está? No puede haber dos alumnos con el mismo número. Bien. Entonces en marzo, a cada estudiante que aprobó el seminario, se lo va a incorporar al archivo maestro. Esa información de ese alumno que aprobó el ingreso está en un archivo de movimiento y esa información se considera que lo que voy a hacer es un alta. ¿Sí? O sea, ¿qué significa un alta? Es información nueva totalmente que no existe en el maestro. ¿Está? O sea, voy a comparar las claves de mi archivo de movimiento con mi archivo maestro, y como es un alta, ¿cuál va a ser la condición importante? Que ese número de legajos que estoy dando de alta no debe existir en el maestro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Eso es lo que nosotros consideramos un alta. Ustedes verán que acá arriba tienen un numeral movimiento, dice altas más bajas más modificación. ¿Por qué? Porque en este archivo de movimiento me van a venir 3 tipos de movimiento. ¿Mm? Los movimientos son modificaciones que voy a hacer al maestro. Bueno, estos tipos de modificaciones, una de ellas, la más importante tal vez, es la que nosotros consideramos altas. Es decir, son incorporaciones nuevas, ¿sí? Datos nuevos que se van a ir a formar parte del maestro. ¿Está? Es como decir, bueno, a ver, nació un nuevo bebé en la familia, ¿eh? Tengo un nuevo integrante de la familia, ¿sí? Mi familia eran 4 personas, ahora vive un nuevo bebé, ahora somos 5, ¿sí? Bueno, ahí se incorporó, se agregó un nuevo integrante al maestro. ¿Está? Por otro lado, es verdad que ustedes, a ver, en abril hubo mesa de examen. En julio hay mesa de examen. ¿Y qué pasa en las mesas de examen? ¿Qué ocurre en las mesas de examen? ¿Se rinde? ¿Se Exámenes rinde? finales. ¿Y qué puede ocurrir? ¿Aprobemos o desaprobemos? Perfecto. Ahora, si uno aprobó una materia, esa materia tiene que estar en el CISACA como aprobada, ¿no es cierto? ¿Qué implicaría que un alumno apruebe una materia? ¿Lo tengo que dar de alta en el maestro? ¿Es un nuevo alumno? No. No. Simplemente tengo que ir al maestro y decirle, bueno, esta persona que ya existe en el maestro, que ya es alumno, ¿sí? Que ya tiene información en el maestro, bueno, ahora le tengo que agregar, ¿sí? La materia que aprobó. O sea, con lo cual le habilito a las otras correlativas, bueno, todo un proceso, pero lo importante es que si él tenía 5 materias aprobadas en el maestro, bueno, ahora tiene una más, tiene 6, pero en el archivo maestro él ya existe. Tanto es así que no podría rendir si no existiera, ¿no es cierto? Nadie se puede presentar a rendir e inscribirse en una mesa si no tiene número de legajo. Así que, ¿y cómo voy a hacer para
incorporarle esto? Bueno, en este archivo en movimiento va a venir la información de la materia que aprobó. ¿Y cómo voy a hacer para comparárselo con el maestro? Se lo voy a comparar por la clave, por el número de legajo. Por lo tanto, cuando yo compare maestro con movimiento, me va a decir que son iguales las claves. O sea, existe en el maestro. No es un alta, porque ya estaba en el maestro. Lo que voy a hacer es una modificación del contenido. Y ojo, esta modificación puede ser no solamente materias aprobadas. Supóngase que alguien dice, bueno, me cambié de domicilio. Entonces, le vengo y le informo a la facultad, cosa que nunca hacen, pero bueno, lo correcto sería de que me cambié de domicilio. ¿Está? O, por ejemplo, el año pasado, por ahí ustedes son ingresantes, pero los recursantes saben que el año pasado se les pidió a los estudiantes que por favor entraran al CISACAT y actualizaran su correo electrónico. Que antes por ahí no era muy importante, pero cuando vino la pandemia, como todos los exámenes, todos se tienen que hacer en forma virtual, bueno, se necesitaba que los correos electrónicos fueran actualizados porque era la única manera de comunicarnos. ¿Sí? Si ustedes tenían que rendir o qué sé yo, había que mandarle un correo al alumno de qué manera iba a rendir y cómo iba a hacer, etcétera, ¿sí? Entonces, el año pasado, los estudiantes que cumplieron, porque no todos lo hicieron, pero aquel que quería rendir tenía que hacerlo sí o sí, tuvo que ingresar al CISACAT. ¿Cómo ingresan ustedes al CISACAT? Con su número de legajo. O sea, va a ir a comparar con este maestro mediante el número de legajo y ya estaban en el CISACAT, estaban en el maestro. Por lo tanto, si están, modificaban el contenido de su correo electrónico. Y si no estaban es porque no eran alumnos. No podían modificar nada. Bien, ese es el otro tipo de movimiento que tenemos, modificación. Distinto al alta, ¿por qué? Porque cuando hago un alta, yo comparo clave de movimiento con clave de maestro y no tiene que existir. ¿Está? Porque es uno nuevo. Entonces no tiene que existir la igualdad. No puede haber una clave de alta que sea igual a la clave del maestro. ¿Sí? Si existiera es error. Y ustedes verán acá abajo que aparece una pantallita que dice errores. ¿Sí? O sea, el sistema tiene archivos de entrada. La actualización secuencial tiene una salida que son errores, ¿sí? O sea que si yo comparo una clave de movimiento con una clave de maestro y son iguales y lo que estoy dando es un alta, es un error, porque no debería existir en el maestro. Por lo tanto, ese movimiento lo voy a tener que informar como erróneo. ¿Mm? Por eso acá abajo dice altas-E, altas erróneas, ¿sí? En cambio, si lo que yo estoy haciendo es una modificación, estoy informando una materia que aprobaron, ¿a quién se la voy a informar? Obviamente tengo que encontrar que haya una igualdad de las claves. O sea, la clave del movimiento tiene que estar en el maestro. Por lo tanto, voy a buscar que sean iguales. ¿Y qué pasa si no son iguales? Es un error. O sea, si yo no encuentro, el alumno 100 rindió una mesa de examen y aprobó una materia, y voy y lo busco en el maestro, y en el maestro no está la clave 100. Es un error. ¿Cómo rindió? ¿Sí? Por lo tanto, lo voy a informar como una modificación errónea. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Mm? Son dos cosas, son dos movimientos, pero que tienen distinta forma de ubicarse o de compararse con el maestro. Uno por igualdad, el otro por que no, por desigualdad. ¿Sí? Y nos queda el tercero, el menos usado, que es el de baja. ¿Mm? ¿Qué significa dar de baja? ¿Qué les parece a ustedes la palabra? ¿Qué les está diciendo?
Quitar del archivo maestro. Exactamente, ¿sí? Es quitarlo del maestro. En el caso de las bajas, el problema es que nos cuesta mucho dar de baja un dato a los informáticos. No se olviden que recién les dije, este maestro que tiene, para mí, para nosotros los sistémicos, tiene información correcta, ha sido un archivo muy caro. ¿Sí? A ver, ¿cómo les podría dar un ejemplo? Supónganse que ustedes fueron invirtiendo y fueron comprando material electrónico. Entonces se compraron una PC, se compraron una pantalla táctil, se compraron un teclado ergonómico, ¿sí? Fueron comprando, adquiriendo cosas muy caras para poder armar su equipo de trabajo, ¿sí? Y mañana entra un ladrón en su casa y les roba la pantalla táctil. O sea, tienen que dar de baja su pantalla. ¿Les va a doler o no les va a doler? Obvio, profesora. Obvio, ¿no es cierto? Bueno, ese sentimiento de dolor, porque nos sacaron algo, es exactamente lo mismo que pasa dentro de los sistemas, ¿sí? Es como que me quitan una mano, me quitan un brazo, una pierna, me va a doler. Bueno, dar de baja algo en el sistema para los informáticos es muy caro, es muy doloroso. Así que normalmente no queremos, por eso le digo, es un proceso que no siempre se hace. No queremos dar de baja. Por lo cual hay dos tipos de baja. Hay una baja que es la baja física, que es esta, bueno, me robaron la pantalla, ¿sí? Me la sacaron a la pantalla. Totalmente se fue. La única manera de recuperarla es comprar otra, ¿sí? Esa es una baja física, se fue. Totalmente la información la perdí, no la puedo volver a tener, ¿sí? Y por el otro lado hay una baja lógica. ¿Qué es una baja lógica? Momentáneamente lo quito. ¿Qué sé yo? Tenía una pantalla en mi computadora, pero no era una pantalla táctil, era una pantalla común, ¿sí? Era linda porque era grande, qué sé yo, pero ahora vienen y me regalan una pantalla táctil. Por lo tanto, tengo las dos pantallas. Dejo de lado la pantalla vieja, la guardo para algún momento en que la necesite y utilizo la pantalla táctil. ¿Está? Por lo tanto, a la pantalla vieja, momentáneamente la doy de baja. ¿Sí? La duermo, decimos nosotros. La oculto en el sistema hasta que la necesite de vuelta. Esto ocurre muchísimo en la mayoría de los sistemas. Piensen. Por ahí tengo un alumno, vamos al sistema de alumnos y vamos a ir a un sistema empresarial para que comparen. Ustedes ingresaron a la facultad y le dieron un número legajo. Acá mismo en algoritmo empezamos con, qué sé yo, 170 alumnos. Y en este momento, si miro acá la plantilla, bueno, acá hay 30 nomás. ¿Dónde están los 140 alumnos restantes? Por ahí abandonaron la materia. ¿Abandonar la materia significa dejar la carrera? No necesariamente. Por ahí, bueno, ya salieron mal, ya se dieron cuenta que no pueden seguir estudiando este año y van a recursar el año que viene. ¿Está? Entonces, se los da de baja momentánea en la materia, en algoritmo, y el año que viene se los vuelven a inscribir. ¿Está? Vuelven a ser alumnos. O dentro de 4 o 5 años. Es decir, una vez que ustedes son estudiantes de la UTN, alumnos de la UTN, en el maestro de estudiante, acá, el maestro de alumnos, van a estar de por vida hasta que se reciban. Nunca se los da de baja, ¿sí? Nunca se los elimina. Pueden llegar a venir dentro de 40, 50 años, cuando ya sean abuelitos,
¿sí? Que vengan con el bastoncito y digan, quiero seguir estudiando la carrera. ¿Y la facultad qué les va a decir? Sí, sí, vos tenés tu número de legajo, seguís siendo alumno de la facultad. ¿Está? Ahora, en este archivo maestro, ¿m? Si yo dejara a los alumnos, como para que tengan una idea, aún habiéndome recibido, yo todavía estoy en el archivo maestro. Y eso que cursé hace 40 años atrás. Todavía estoy en el archivo de maestro. Ni siquiera por haberme recibido me sacaron. Ahora, si este maestro estuviera desde el momento en que comenzó la facultad, este maestro sería demasiado grande, demasiado voluminoso. Entonces es molesto, porque en realidad tendría un montón de lo que nosotros decimos, mal hablado, basura. O sea, datos, ¿sí? Registros de estudiantes que por ahí ya no vienen a la facultad y por ahí no van a venir nunca más, o por ahí van a venir dentro de un montón de años, ¿sí? Entonces se hace un libro, un archivo muy grande cuando en realidad la parte que tengo que trabajar de él es más pequeña. Y como van a ver que este proceso de actualización secuencial, implica que yo comienzo el archivo y lo tengo que leer todo el archivo hasta que termine. Si este archivo tiene mucha basura, voy a tener que perder tiempo leyendo toda esa basura, ¿sí? Así que lo voy a tratar de limpiar un poquito, ¿eh? Voy a decir, este maestro, quiero que sea un maestro de datos activos. Y ahí les va a aparecer una palabrita que se usa mucho en los sistemas, ¿sí? Yo tengo un maestro de datos activos y los datos inactivos, o sea, los datos que ya no se usan con un periodo de tiempo, años, por ejemplo, los voy a dejar en otro archivo. Es decir, voy a tener lo que nosotros denominamos un maestro histórico que tiene todo, ¿sí? Desde el momento en que nació el sistema, ¿eh? Ese es el maestro histórico y va creciendo y creciendo, nunca deja de crecer. Y voy a tener un maestro de datos activos, ¿eh? Un maestro, a veces decimos un maestro diario, un maestro normal, qué sé yo, bueno, cada empresa le pone un nombrecito, pero es el maestro tal cosa. Pues yo digo, un maestro de datos activos, de datos que están, en este momento se están moviendo, están activos, ¿sí? ¿Quiénes serían en este archivo de alumnos, los datos activos? Los datos de los alumnos que están cursando este año, que de alguna manera están cursando alguna materia o están rindiendo alguna materia. Y ese alumno que se fue hace 4 o 5 años a la facultad y que ya no vino a cursar más nada, está en el histórico. Si en algún momento volviera, yo retomaría los datos desde el histórico. ¿Está? ¿Entienden la diferencia? ¿Se me durmieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí, bueno, digan sí, aunque sea, así yo sé que puedo avanzar, porque como no les veo la cara, no puedo saber si ustedes entienden o no. Y esto es muy importante, actualización. Es uno en todo sistema que ustedes hagan, van a tener, no una, muchos procesos de actualización. Por cada archivo que tengan van a tener un proceso de actualización, ¿sí? Entonces, fíjense, en una facultad yo tengo un archivo de alumno, un archivo de docente, un archivo de no docente, ¿eh? Tengo un archivo de biblioteca, de libros, ¿sí? Tengo un archivo maestro, por ejemplo, de todas las cosas que se compran para el mantenimiento de la facultad, ¿eh? Un archivo se llama archivo de logística, ¿sí? O sea, hay muchos archivos maestros y por cada uno de ellos hay un proceso de actualización en el sistema, ¿sí? Son propios de cada uno de ellos las actualizaciones. Entonces, dijimos recién, bajas físicas, las saco del archivo, las quito, ¿sí? Es lo que menos hacemos. Normalmente, cuando hacemos una baja física, es porque esa información la guardamos en otro archivo. Por ejemplo, en el caso de los alumnos,
Si yo tengo el archivo de maestro, de alumnos, puedo hacer bajas físicas cuando el alumno se recibe. Y entonces lo saco del archivo maestro y lo paso a un archivo de graduados. Por lo tanto, no perdí la información. Simplemente la quité de un maestro y pasó a otro maestro, al maestro de graduados, ¿sí? Eso ahí, obviamente, sí lo hacemos, ¿sí? Este tipo de baja física sí la hacemos. Pero si no, es medio raro que hagamos bajas físicas. Casi siempre hacemos bajas lógicas. ¿Y qué era una baja lógica? Bueno, no pierdo la información, sino que de alguna manera la marco, la duermo, la oculto, le coloco un código, le coloco una marquita, ¿sí? De manera que me diga que esa información está inactiva. ¿Se acuerdan? Recién hablamos de datos activos. Bueno, datos inactivos, aquellos que fueron marcados, ¿sí? Como baja, ¿sí? Por ejemplo, damos un ejemplo empresarial para que lo entiendan. Ustedes, por ejemplo, tienen una cuenta corriente en un banco. Tomemos Banco Nación como ejemplo. Entonces yo tengo mi cuenta corriente en el Banco Nación. Pero me voy a ir al extranjero. Por lo tanto, no quiero más la cuenta en el Banco Nación. Me voy al banco y le pido que me lo den de baja. ¿Qué va a ocurrir? Que cada vez que yo ingrese por Home Banking, no existe más mi cuenta, o sea, no voy a poder entrar. ¿Por qué? Porque me van a anular el usuario, la contraseña, me van a liquidar mi saldo, o sea, me van a devolver sí, toda la plata que tenía depositada, pero me dan de baja. Aparentemente para mí no existo más en el archivo, o sea, no existo más en el banco, ¿sí? Sin embargo, el banco lo que hace es mandarme un archivo dormido de clientes. Me voy 2, 3 años y vuelvo al país. Obviamente cuando vuelvo al país, voy al Banco Nación y le digo, bueno, mire, yo fui cliente suyo hace un montón de años atrás, pero ahora quiero volver a ser cliente. Obviamente el banco me va a pedir todos los datos de nuevo. Pero cuando va a dar de alta mis datos, como yo le dije que ya fui cliente, va a ir a buscar mi información en ese archivo dormido. ¿Sí? Que está marcado como dado de baja. Y entonces, si cuando yo me fui del banco tenía una trayectoria mala, de ser alguien que libraba cheques sin fondo, que era moroso, etc., esa información vuelve. Y el banco sabe de que yo no era buen cliente. Por el contrario, si nunca tuve problema con el banco, vaya a volver y va a decir, bien, vamos a aceptarlo como cliente porque realmente fue un buen cliente, nunca hubo problema. ¿Está? O sea, esa información que el banco duerme, por decir de alguna manera, ¿sí? Es muy importante para el banco, porque le está dando la categoría, le está dando esa información de cómo fue mi vida en el banco como cliente, que a él le importa. Porque de esa manera sabe si me puede dar créditos, me puede dar préstamos, ¿sí? ¿Se ubican hasta acá? Yo Sí, intento profe. ingresar al banco y si me fui no tengo más mi usuario, no puedo entrar al banco. Ahora cuando vuelva, pido que me rehabiliten, me den de alta nuevamente, ¿sí? ¿Y por qué lo hace el banco? Primero por eso que le dijimos recién, de saber cómo fue mi vida como cliente. Es mucha información, muy importante. Y por otro lado, porque entonces él ya tiene cargado, ya sabe que mi nombre es correcto. Por ahí, si yo pongo el mismo domicilio, sabe que ese domicilio es correcto. Banco les pide antecedentes. Cuando uno se va a dar de alta en un banco, les pide el nombre de los padres, antecedentes. Bueno, les piden un montón de información que es histórica. ¿Sí? Yo porque me haya ido al banco y haya vuelto, no voy a cambiar de padre y madre. Van a ser los mismos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay información que es histórica que no va a tener que testearla de nuevo, no va a perder tiempo buscando a ver si esa información es consistente o no.
o si es congruente, ya la tiene, es histórica. ¿Se ubican? Entonces me trae todo eso. Eso ahí es donde la ganancia de no haberlo dado de baja física. Si lo hubiera eliminado, tendría que volver a cargar toda esa información, mientras que ahora ya la tengo y por sobre todas las cosas, ya la validé. Ya sé que esos datos son correctos. ¿Sí? No los tengo que validar de nuevo. Así que me ahorro un costo. Por eso son importantes las bajas lógicas. Y bien, bueno, pero ¿cómo hago para dar de baja, sea física o lógica, a alguien? Yo tengo el movimiento de baja y voy a tener que, mediante la clave, ir a buscar este movimiento en el maestro. Y si lo quiero dar de baja, esta clave que voy a dar de baja, ¿tiene que estar o no en el maestro? ¿Qué les parece? Cuando comparo la clave del movimiento, que es una baja, con la clave del maestro, ¿tiene que existir o no? Sí. Sí, profe. Sí, tiene que existir. Es el mismo caso de las modificaciones. No puedo eliminar, no puedo dar de baja lógica algo que no está en el maestro. Así que si no estuviera, ¿sí? Voy a sacar esa información como baja errónea. Por eso es que abajo en errores tienen 3 tipos de errores. Altas erróneas, modificaciones erróneas y bajas erróneas. Son 3 tipos de errores. Son 3 tipos de movimiento de entrada que si son correctos van a ir a cambiar el maestro y si son erróneos van a salir como errores. ¿Y qué pasa con los correctos? Bueno, cuando son correctos van a salir en este archivo de acá abajo que se llama maestro nuevo. Pero en este maestro nuevo no solamente sale la información del movimiento correcta, sino que también sale la información del maestro, porque a medida que yo voy leyendo un maestro, si este maestro no tiene ningún cambio, ¿sí? Va a venir a salir acá como maestro nuevo. ¿Está? Es decir, yo voy a, de alguna manera, toda la información del maestro va a volver a salir en el maestro nuevo, siempre y cuando esa información no haya tenido ningún movimiento para aparear, porque lo que voy a hacer entre los dos archivos es aparear, ¿sí? Voy a tratar de hacer justamente la técnica de apareo. Voy a ir comparando. Supónganse que acá en el maestro, a ver si puedo escribir, me da de esto para escribir. Supónganse que yo acá en el maestro tengo la clave 1 y en el movimiento no tengo la clave 5. ¿Está? Por lo tanto, yo voy a leer el maestro 1, que no tiene nada que ver con el movimiento, y va a salir en maestro nuevo. Voy a leer el maestro 2, no tiene nada que ver con el movimiento, va a salir. Voy a leer el maestro 5, y como las claves son iguales, ahí voy a venir a mirar qué cosa es este 5. Si es una alta, o si es una baja, o si es una modificación. ¿Está? Pero mientras tanto, acá en el maestro nuevo, acá en el maestro nuevo fue saliendo el 1, fue saliendo el 2, y si el 5 es una modificación correcta, va a salir el 5. Si el 5 es una baja física, no va a salir el 5. ¿Está? ¿Se ubican? Es decir, voy a ir comparando las claves del maestro con las claves del movimiento. Y en función de este apareo, van a ir saliendo las que son sin ningún movimiento, van a salir acá en el maestro nuevo. Y las que tienen movimiento, dependiendo de qué tipo de movimiento tenga, van a salir acá. Ahora, ¿qué pasa? Supónganse que ese 5 era un alta. Por lo tanto, es errónea, porque yo ya tengo el 5 en el maestro. Si es errónea, ¿va a salir el 5 acá?
¿Cuál 5 va a salir acá? Si es que sale alguno en la salida. El 5 del maestro. Bien. Acá va a salir el 5 del maestro y en errores va a salir el 5, que era una alta. ¿Está? ¿Se ubican? Bueno, y así vamos a ir comparando los archivos. Los que son correctos van a venir a parar acá, al maestro nuevo. Los que son errores van a venir a parar al de errores. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. ¿Se imaginan que si este archivo maestro tiene 100.000 registros, yo tengo que leer los 100.000, porque es secuencial? Si este archivo de movimiento puede ser tan chiquito como para que justamente la clave que tengo es la clave 100.000, yo tuve que leer los 100.000 registros del maestro para poder llegar a la única clave que tiene algo. Porque este archivo de movimiento puede ser, obviamente no puede ser un archivo vacío, si no, no voy a hacer la actualización, pero puede ser tan pequeñito como para que sea un archivo que tenga un solo movimiento, o tan grande como para que tenga mucho más que 100.000 registros, pensando que este maestro tiene 100.000. ¿Está? O sea, mínimamente es un archivo que tiene un movimiento, pero puede tener n movimientos. ¿Sí? Con lo cual, a veces ocurre de que yo tengo muchos registros del maestro para leer, muchísimos, y acá en el de movimiento tengo poco. No importa, tengo que leer todos los del maestro, tengo que ir pasando todos los del maestro hasta que llegue al movimiento que yo quiero cambiar. ¿Está? Con lo cual, cuanto más grande sea este maestro, más lento es el proceso de actualización, porque tengo que leer y mandar a grabar, leer y mandar a grabar hasta que llego al registro que quiero. ¿Está? Entonces, este proceso de actualización es un proceso muy lento, muy lento. ¿Sí? Esa es una de sus características. ¿Sí? Es un proceso lento, lento. Pero es un proceso seguro. ¿Por qué seguro? Porque en cualquier momento que pase algo, se me corte la luz, se me caiga el sistema, etc., resulta que yo no tengo problema porque puedo volver a iniciar el proceso en cualquier momento. Por supuesto que eso tiene un costo, eso es indiscutible, ¿sí? Cada vez que nosotros tenemos que volver a hacer un proceso, obviamente hemos perdido tiempo y recursos, ¿sí? Pero no importa, la jugada es seguridad. Entonces, como este maestro lo voy a leer completo y lo voy a sacar en el maestro nuevo, si en algún momento pasa algo, bueno, yo anulo este maestro nuevo, anulo el archivo de errores, bueno, si es impreso no anulo nada, bueno, un papel para que se queme, pero vuelvo a empezar en cualquier momento de nuevo, con la pérdida de tiempo, pero sabiendo que los datos que estaban en el maestro siguen estando, porque este maestro queda. ¿Está hasta acá? Y voy a generar un maestro nuevo, pero lo genero en otro espacio de memoria. No encimo los archivos, no es que hago el cambio sobre el mismo archivo. Se genera otro archivo. Y este archivo maestro se guarda. Por ejemplo, para los contables, en las empresas contables, yo tengo un maestro de enero, un maestro de febrero, un maestro de... ¿Sí? Ejemplo les doy. Supónganse que estamos, porque siempre tomamos la facultad como ejemplo. Bueno, nosotros los docentes cobramos sueldo. ¿Sí? Entonces, hay un maestro de sueldo de enero, uno de febrero, uno de marzo. Yo mañana voy a personal y le digo, mira, yo necesito mi recibo de enero. Pero estamos en junio. Bueno, no importa, pero lo necesito el recibo porque, qué sé yo, voy a sacar un crédito, me piden el recibo.
¿Pueden darme el recibo del sueldo de enero? Sí pueden. Van a ir al maestro de enero y me van a volver a imprimir mi recibo de sueldo. El maestro de enero está guardado. El de febrero está guardado, el de marzo está guardado, ¿entienden? Este maestro se guarda. Y el próximo mes o el próximo actualización se toma a este maestro nuevo que salió de acá y viene a formar parte. Si este es el de enero, cuando haya liquidar sueldos de marzo, de febrero, este maestro nuevo que salió en enero se lo coloca acá arriba y se liquidan los sueldos de febrero. Este se guarda como maestro de febrero y este maestro nuevo que generó acá pasa a ser el maestro para marzo y así sucesivamente. En una empresa común existen 12 maestros mínimamente por cada mes del año. ¿Está hasta ahí? ¿Quedó claro? Eso lo hace seguro. Eso lo hace seguro porque en cualquier momento yo, a ver, ahora en junio detecté que en realidad a cierto docente se le pagó mal en enero. ¿Puedo ir a modificar su sueldo? ¿Puedo ir a pagarle lo que le pagué mal? Sí puedo. Voy a ir al maestro de enero, voy a mirar cuánto le pagué, voy a recalcular su sueldo y le voy a pagar la diferencia. ¿Entienden? Está guardada esa información. Y entonces no hay ningún problema en retrotraer al momento y hacer los cambios que quieran. Viene un alumno y se queja, miren, resulta que yo rendí en marzo en la materia algoritmo y la aprobé. Resulta que voy al CISACAT y no veo mi nota de aprobación. Me dice como inscripto, pero no me pusieron la nota. Se van y se quejan en alumnado. ¿Y alumnado qué va a hacer? Va a ir al maestro de actas de exámenes, que también existe, ¿sí? Va a ir al maestro de actas de la mesa de marzo y va a mirar a ver por qué no tienen la nota. ¿Qué pasó? ¿Se comió el docente la nota? ¿El alumno estaba ausente? ¿No es mentira que rindió? Bueno, pero está guardada el acta. El acta de marzo está guardada en el sistema. Se puede ir a mirar, corroborar. Encima, por ejemplo, para cosas que son muy importantes, como puede ser un acta de examen, no solamente está la información guardada en el sistema, sino que también está en el papel, el acta que firma el docente. Entonces se va a ir a ese acta que está guardada, se va a ir al acta que está en papel, se van a comparar las actas, se va a mirar qué pasó, ¿sí? Si yo no hubiera guardado ese archivo de actas, no podría hacer eso. ¿Estamos hasta acá? En el caso de esta actualización secuencial, este es un proceso seguro, porque justamente en cualquier momento puedo volver hacia atrás, ¿sí? Retrotraerme en el tiempo y volver a procesar ese maestro anterior, ¿sí? Con los cambios que debiera. Y encima, otra cosa que tiene es que los resguardos, vamos a poner resguardos, los resguardos son automáticos. Esto que acá a ustedes les dice al costadito, backup automático, ¿sí? Yo necesito guardar mi archivo maestro porque ya les dijimos al comienzo, este archivo maestro es muy importante, ¿sí? Es sumamente importante, es un archivo caro. Ahora, ¿cómo hago para guardarlo? Y lo tengo, porque como no voy a encimar sobre él, sino que voy a sacar un maestro nuevo, automáticamente este archivo quedó guardado y entonces este maestro nuevo me va a permitir trabajar para el próximo, ¿sí? Entonces ahí se hace automáticamente el backup. Este resguardo se almacena, y este maestro nuevo pasa a ser el maestro de la próxima vez que se haga la actualización, ¿sí? Esto es lo importante. Y lo otro es que puedo automatizar el control.
¿Está? ¿Entienden hasta acá, chicos? Automatizar el control, ¿cómo es esto? Un minutito. Lleva tu DNI, hija. Y tómate ya un tafirol. Sí, yo ayer le mandé. Salió los mayores de 25. No. Entonces, ¿qué significa automatizar el control? Cuando un proceso termina, yo necesito saber antes que llegue al usuario si el proceso ha sido correcto o no, si no tuvo ningún problema. Resulta que como yo puedo contabilizar lo que estoy haciendo, puedo hacer que el sistema controle, en realidad no es que va a corregir los errores del sistema, simplemente me va a informar que hubo error. Después lo tendré que controlar, lo tendré que corregir yo, los programadores. Pero al terminar toda esta actualización secuencial que les digo que lleva horas, este es un proceso de actualización que normalmente no se hace en horas diarias comunes. O sea, si este es un sistema, por ejemplo, bancario, esta actualización secuencial se hace a la noche cuando se busca justamente un horario donde el banco no tiene abiertas las puertas como para poder hacer la actualización. Y digo a la noche porque si bien nosotros acá en Resistencia o en el interior tenemos los horarios bancarios a la mañana, Buenos Aires, por ejemplo, no. Buenos Aires comienza el banco a las 10 y termina a las 3, 4 de la tarde. Entonces, como hay horarios diferentes bancarios, bueno, se deja cuando no hay ni un banco con actividad. Entonces, son procesos que se hacen, por ejemplo, en la noche. Y en las empresas, en aquel horario en que la empresa está cerrada, si fuera una empresa. ¿Está? Y en una facultad, bueno, se puede hacer en horarios de los sábados a la tarde, domingo, en que se supone que no hay movimiento en la facultad. Bien, entonces, ¿cómo hago para hacer este control? Ustedes verán que les aparece un numeral delante de cada una de las palabritas, MAE, MOV. Ese numeral significa cantidad. Entonces, yo a medida que voy leyendo registros del maestro, voy contando cuántos registros tiene. Con lo cual, cuando terminó de leer todo el maestro, yo sé si leí, por ejemplo, 200.000 registros del maestro. Cuando voy leyendo el movimiento, también voy contando cuántos registros de movimientos hay. ¿Está? Y también puedo ir contando cuántos de estos movimientos eran altas, cuántos eran bajas y cuántos eran modificaciones. Por lo tanto, como son todos contadores separados, cuando termina el proceso, yo puedo verificar que se cumpla la igualdad. Es decir, el archivo, el asterisco, numeral movimiento, tiene que ser igual a la suma de las altas más la suma de las bajas más la suma de todos los archivos que dijimos que eran de movimiento. ¿Entienden? Entonces, si no se da esta suma, quiere decir que hubo un error. Primer error que yo puedo tratar de detectar, ¿sí? Hay un error, ¿está? Fíjate ahí, están lavados, ¿no? Esperen que le doy un barbijo a alguien. Acá, hija. Bien. Por otro lado, a medida que voy tratando, esto ya es en la etapa de proceso, esto es en la lectura, pero ahora en la etapa de proceso, yo puedo distinguir si la alta fue correcta o si la alta fue errónea. Y sumar, usar un contador de altas correctas y usar un contador de altas erróneas. Las tengo por separado. Cuando termina el proceso, puedo verificar si ese contador que yo tenía de altas, que lo había sumado, que lo había obtenido mientras que leía,
es igual a la suma de las altas correctas con las altas erróneas. Segundo control que puedo hacer. Lo mismo puedo hacer para las bajas, lo mismo puedo hacer para las modificaciones. Es decir, puedo ir creando tantos controles como ustedes quieran, ¿sí? Es decir, puedo crear uno de bajas. Este bajas es el que yo lo hice en la entrada, pero puedo haber tenido uno que diga que son bajas correctas, ¿sí? Y puedo tener uno que diga bajas erróneas. Y este es bajas erróneas más el de bajas correctas me tiene que dar igual que el de bajas que yo tenía en la entrada. ¿Está? Y lo mismo para el de modificación. ¿Se ubican hasta acá? Es decir, voy haciendo todo controles numéricos. Controles numéricos que recién los puedo verificar mientras que voy procesando o al final. ¿En qué momento hago estos controles? Hola. Al final, profe. Luego Al final. de... Al Claro. final. Exactamente. Yo voy sumando, voy contando durante todo el proceso, pero recién puedo comparar la igualdad, si son iguales o no, cuando terminó todo el proceso. Antes no puedo. ¿Sí? Y por ejemplo, también puedo controlar el maestro, el nuevo. ¿Por qué? La cantidad de registros que yo tenga del maestro nuevo, a ver si ustedes me saben decir a qué va a ser igual. ¿Contra qué tendría que controlar? Voy grabando acá en el maestro y voy contando. Cuando termino todo, esta cuenta me tendría que haber dado igual a qué. A ver, ¿qué piensan ustedes? Al maestro más los errores. ¿Más errores? Más los movimientos, O, profe. o menos los errores. Menos los errores. Bien. Una sería el maestro menos los errores. No me satisface. ¿Cómo otra? ¿Qué tendrían que haber venido en este maestro nuevo? Los ¿Cuál de movimientos. todos? Los del movimiento. Pero, ¿qué movimiento? ¿Todos? Las modificaciones, profe. ¿Pero qué Las altas, modificación? profe. Las altas. Bien. Las altas. ¿Y qué tipo de altas? Porque yo tengo dos altas, altas correctas y altas erróneas. ¿Cuál? ¿Y las correctas? Correctas. Las correctas, las erróneas no. O sea que este maestro va a ser igual a lo que yo tenía de entrada, más las altas correctas. Y le podría estar restando, ¿sí? Las bajas correctas, siempre y cuando estas bajas fueran físicas, ¿no? Porque si son lógicas no puedo, ¿no? ¿Está? Entonces, fíjense cómo también puedo estar controlando automáticamente que si acá me entraron 100.000 y acá me salen 90.000, quiere decir que por lo menos hubo 10.000 bajas físicas. Si no, no puede ser. ¿Cómo me salió menos que tenía en la entrada? Ahora, yo no estoy usando bajas físicas. ¿Cómo es posible que la cantidad que tengo acá en el maestro sea menor que la cantidad que tenía en la entrada? Hay un error. ¿Está? Tenía 100.000 en la entrada y me salen 90.000. Y yo no tengo bajas físicas. ¿De qué manera voy a tener 90.000 en la salida si no eliminé a nadie? ¿Estamos? ¿Entienden ahí? Tengo 100.000 en la entrada y le di de alta 10.000. Y no tengo baja física. ¿Cuánto van a salir acá? La misma cantidad. No. Tenía 100.000 y tenía 10.000 altas. ¿Cuánto va a salir en el maestro nuevo? 10.000. 110.000. Las 100.000 de acá más las 10.000 del movimiento. Es la suma de las dos. Ah, ok. Ahí entendí, profe, gracias. ¿Está? ¿Se ubican? Es decir,
Terminado el proceso, como yo fui contando las lecturas, contando lo de maestro, contando los movimientos, contando cuando eran altas, cuando eran bajas, cuando... Ojo, eso también lo hace más lento a este proceso, ¿eh? No solamente lo hace lento el hecho de que tengo que leer todo el maestro y grabarlo, sino que también, como le voy a hacer controles automáticos, cada vez que leo tiene que estar sumando. Ahí perdí un tiempito. ¿Cuánto pierdo? Y son nanosegundos, pero tuve que sumar los maestros. Tuve que sumar los movimientos. Tuve que descubrir si ese movimiento era un alta para sumarlo como alta. O sea, implica un sí. Tuve que descubrir si era una baja y sumarlo como baja. O si era una modificación y sumarlo como modificación. ¿Está? Cada uno de estos es una cuenta más una pregunta. Me lleva tiempo en la máquina. O sea, empiezo a sumar nanosegundos y más nanosegundos, obviamente llego al minuto. ¿Sí? O sea, estoy perdiendo tiempo. Pero estoy logrando seguridad. O sea, cuando yo termino este proceso, supónganse que ese proceso tardó, qué sé yo, 3 horas. Y al final de esas 3 horas, la máquina me dice, error porque el maestro no coincide, error porque las bajas no coinciden, error porque las altas no coinciden. Perdí 3 horas. Pero yo no le voy a decir al usuario, mire, ¿sabe qué? Ya está, ya terminé, este maestro nuevo está correcto. No, no está correcto. Ya descubrí que no está correcto. ¿Cuál es el mensaje que normalmente ocurre acá? Le llamamos al usuario y le decimos, ¿sabe qué? Hubo un problema con la máquina, se cayó el sistema, necesito reprocesar. Eso es lo que le decimos. Es decir, no le vamos a decir al usuario, mire, se equivocó. O profe también le puede decir que hubo un archivo fantasma, como Sí, hace alguna. le vamos a meter cualquier verso, ¿sí? Le vamos a meter un verso al usuario, ¿sí? Para justificar de que tenemos que volver a trabajar, a procesar, que no van a ser solamente, o sea, esto tardó 3 horas, no van a ser solamente 3 horas, porque yo tengo que primero ir a descubrir por qué me dio los errores. Así que ahí llamo a todos, si yo soy la dueña del sistema, perdón, la analista en jefe o el ingeniero en jefe, ahí llamo a todos los programadores y los pongo a trabajar urgente a que me digan qué pasó, por qué salieron los errores, ¿sí? Entonces ahí están a la madrugada, se llama por teléfono y suena el teléfono y ustedes ven en las películas, vení urgente, hubo un error en el sistema y salen todos corriendo, ¿no? Esto es tipo películas nomás, ¿no? En realidad todo se hace online últimamente. Pero bueno, la cosa es que ahí empieza el trabajo de todo un grupo de personas para ver por qué saltaron los errores. Esto no ocurre, chicos, cada vez que hacen el sistema, les aviso. Porque esto se hace en los primeros periodos de tiempo donde el sistema está en prueba. Estamos con un sistema en prueba piloto, le decimos. ¿Sí? Es un sistema nuevo, entonces durante 1, 2, 3 meses, depende de cómo sea el sistema, se lo tiene en prueba. Entonces sabemos que es como, a ver, el ejemplo es medio grosero, pero para que lo entiendan. Es como el embarazo de las mujeres. Estamos con el embarazo, ¿sí? Y recién damos a luz a los 9 meses. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El sistema está, el bebé ya existe, está, es un ser vivo, pero todavía no salió al mundo. Bueno, el sistema está trabajándose con el sistema, se lo está ejecutando, pero todavía no le damos el chillido de nacimiento, ¿sí? Decimos, no, sí, está el sistema, está en prueba, ¿sí? ¿Está? Y ahí cuando pasaron los 9 meses, ahí cuando nosotros decimos, bueno, ya lo procesamos un montón de veces y todas las veces dio correcto, tratamos de buscar todos los casos raros, a veces no es suficiente eso, sino que es prueba real. Es decir, el sistema lo estamos probando en la realidad con datos reales, está viviendo, y a medida que van pasando los distintos casos nos vamos dando cuenta si es efectivo o no. Bueno, después de un periodo de tiempo decimos, listo, el sistema está funcionando bien. A veces, no siempre, se quitan estos controles numéricos porque dice, ya está bien el sistema. Es un riesgo. Pero
A veces uno dice, sí, lo voy a quitar porque ya considero que anda bien. A veces, normalmente no se los quita. ¿Por qué? Porque por ahí dentro de un año o dos puede aparecer justamente ese caso que no probamos, el caso raro que nadie sabía, o que se mete un hacker, y entonces los controles de esto nos avisan. Así que, dependiendo de cuán riesgoso es el sistema, de cuánto necesitamos la seguridad, se dejan estos controles numéricos, que ya le digo que lo hacen más lento, pero se dejan. ¿Está? Y bueno, entonces se lo larga a la vida y entonces ya nunca, no es que cada vez que ejecuto una actualización secuencial en un sistema que lleva años de vida, voy a tener que salir corriendo a la madrugada porque el sistema, como le decimos los Igual, usuarios, se cayó. igual puede haber deuda técnica también. Por eso, siempre yo la verdad, siempre he dejado todos los controles numéricos, siempre, porque son muchísimo de ayuda. Además me sirven para decir dónde está el error, porque si el error me da en que por ejemplo, el control de bajas me dice correcto, el control de modificaciones me dice correcto, y el control de altas es el que me da error, yo ya sé que lo que tengo que ir a mirar son las altas, que es un pedacito del archivo de movimiento, no es que tengo que mirar todo el archivo de movimiento, ¿entienden? O tengo que ir a mirar del programa la rutina que trata las altas, no tengo que mirar todo el algoritmo. Así que siempre sirven estos controles. Pero bueno, esto es la actualización secuencial, larguísima en tiempo, larga para programar, o sea, lleva mucho tiempo al programador hacer una actualización secuencial buena, con todos los cuidados habidos por haber, pero es la más segura de todas. Es la más segura. Entonces, es lo que siempre les digo, la pelea entre seguridad y velocidad, ¿sí? Lo seguro normalmente lleva más tiempo que lo inseguro, ¿sí? Bueno, y acá tenemos, ahí voy a borrar todos los dibujitos. A ver si ahora me da. Bien. Fíjense cómo es el ambiente, porque hay algo que no me olvidé de decirle. Este archivo de movimiento puede ser un archivo exclusivo, es decir, en cada empresa de eso depende, ¿sí? Puede ser un archivo que solamente sea de altas, o solo de bajas, o solo de modificaciones, con lo cual vamos a tener 3 procesos si lo tengo separado en 3 archivos de movimiento, voy a tener 3 procesos de actualización. Voy a trabajar primero con las altas y hago todo el proceso, después con las bajas, después con las modificaciones, ¿sí? Puedo tener archivos de movimientos separados, no es lo más común. Puedo tener archivos de movimiento donde solamente tenga altas y modificaciones, eso sí es común. Tener el proceso de baja, sobre todo si son bajas físicas, tener una actualización para bajas físicas solamente, y tener la actualización para altas y modificaciones juntas. O tengo todo, ¿sí? Eso depende de cada uno. Por eso que ustedes verán acá que mientras que el maestro está ordenado por clave, el archivo de movimiento está ordenado por clave y código de movimiento, ¿sí? Porque si pueden venir las 3, puede ocurrir que yo en un momento dado tenga que hacer las 3 cosas para el mismo registro. Es decir, tengo un alumno que ingresó en marzo. Por lo tanto, lo tengo que dar de alta. Pero resulta que a los 5 o 6 días informó que se cambiaba de casa. Por lo tanto, tengo que modificarle de dirección. Y cuando terminó marzo, y yo recién hago la actualización en abril, marzo-abril, resulta que cuando terminó marzo viene y me pide el pase a otra facultad. Entonces yo tengo que darlo de alta, tengo que modificar su domicilio y además lo tengo que dar de baja lógica o física porque se va a otra facultad. Puedo tener los 3 movimientos juntos, ¿sí? Entonces, cuando yo defino el ambiente, el formato del registro del archivo maestro tiene clave nada más.
pero el formato del archivo maestro, perdón, de este dije el maestro, ¿no? Pero el formato del archivo de movimiento tiene, además de la clave, el código de movimiento. ¿Está? Cosa que código de movimiento no existe en el registro maestro. Sí existe en el registro de movimiento. Si bien acá se lo pusimos en este lugar el código de movimiento, normalmente el código de movimiento está inmediatamente después del campo clave, ¿sí? Pero son distintas maneras de escribirlo. O sea, tiene un datito más. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, si yo voy a hacer un proceso de ciclo, fíjense que estoy usando un no, de ciclo incluyente, ciclo incluyente, bueno, voy a tener que trabajar con abrir los archivos, leer el maestro, leer el de movimiento, trabajar con un ciclo mientras hasta que los dos archivos se terminen, y dentro del proceso voy a entrar a preguntar cómo es la clave del maestro con la clave del movimiento. Si las claves son iguales, voy a procesar iguales, en cuyo caso, si son iguales y es un alta, va a ser correcto. Si no es un alta, perdón, si es un alta es errónea y si no es un alta es correcto. Y si las claves no son iguales, voy a tener que mirar a ver cuál es la clave menor. Si la clave del maestro es menor que la del movimiento, directamente es un maestro que lo tengo que grabar. Y si la clave del maestro es mayor que la del movimiento, el proceso es distinto. ¿Sí? Y voy a estar trabajando acá en un ciclo hasta que los dos archivos terminen. Por esto es un ciclo incluyente. También lo podría hacer como un ciclo excluyente. Pero lo importante es que acá, como es un ciclo incluyente, yo tengo dos procesos que son la lectura de maestro y movimiento, que las tienen acá. Es decir, voy a leer el registro y si el archivo finalizó, le tengo que mover high value a la clave. Lo mismo para el archivo maestro. ¿Por qué? Porque en el ciclo incluyente yo no pregunto por fin de fichero, sino que pregunto si la clave llegó a high value. ¿Está? Miren el mientras este, o sea, este mientras es el que me importa. ¿Sí? ¿Lo ven al mientras? Mientras clave maestro, distinto de high value. Mientras clave de movimiento, distinto de high value. Bien. ¿Y cómo es el proceso de igual? Acuérdense, si las dos claves son iguales y es una alta, error, porque no puedo dar de alta algo que ya está en el maestro. Y si no es error, si es una modificación, tendré que modificar en el maestro, y si es una eliminación lógica, tendré que marcar el registro para que salga marcado. Estas marcas pueden ser marcas electrónicas o marcas físicas en el maestro. Normalmente se usan las marcas físicas, es decir, por ejemplo, puedo tener un campo que sea fecha de baja y entonces la marca es colocarle la fecha de hoy en ese campito. Entonces el registro queda igual, pero tiene una fecha de baja. ¿Sí? Esto se usa muchísimo, el marcarlo, pero con este tipo de marca de fecha, etc. Una marca electrónica cuesta más porque tengo que estar entrando a ver cómo hago para hacer una marca de jar. ¿Sí? Entonces, depende de los lenguajes. Por eso es que no usamos tanto la marca lógica, la marca electrónica, sino esta marca con el campo fecha o una señal, una marca booleana en un campo que diga que es de baja. Entonces, está dado de baja, le ponemos verdadero, no está dado de baja, es falso. Y en el caso de procesos distintos, es decir, no logré el apareo entre las claves, por lo tanto, si el código de movimiento es baja, es error. Si el código de movimiento es modificación, es error, porque no puedo, si no tengo igualdad de clave, no puedo ni darlo de baja ni modificarlo. Y acá entonces lo correcto es que sea un alta. Y si es un alta, voy a asignar campo por campo el registro de salida y lo voy a grabar. ¿Está?
No puedo mover todo el registro de movimiento a la salida, porque el registro de movimiento normalmente tiene por lo menos un dato más, que es el código de movimiento. O sea, la forma no es la misma que el registro de salida. ¿Está? Bueno, ¿cómo se modifica el maestro? ¿Cómo se marca? Ven que les digo acá, marca baja, ¿sí? O sea, esto lo tienen en el... Y tienen también, si es que voy a hacer modificación por lote. ¿Qué significa una actualización por lote? Que me permita las tres cosas al mismo tiempo sobre el mismo registro. Esto que hablábamos hoy del alumno. Yo tengo actualizaciones unitarias o actualizaciones por lote. Unitaria significa que en un registro solamente puedo hacer un tipo de movimiento, o la baja, o la modificación, o el alta. Y por lote es como este alumno, que tiene las tres cosas. Lo tuve que dar de alta, lo tuve que modificar y lo tuve que dar de baja. Las tres cosas. Por lo tanto, cambia un poquito el proceso interno. Ahí lo tienen totalmente en el coso. Para que no les quepa duda, tienen todo ahí en el Power. ¿Está? Sí, profe. Eso lo tienen hoy en la semana de hoy, tienen la SPPT, para que miren tranquilamente lo que es el algoritmia y lo sigan paso a paso para que entiendan lo que es la actualización secuencial. Y también esta semana tienen una lección sobre archivos indexados. ¿Por qué es lección? Porque se les da un texto que ustedes lo van leyendo. Si lo entienden, avanzan, y cuando avanzan a ese texto va una pregunta. Si la pregunta la contestan bien, siguen avanzando. Si la contestan mal, los manda hacia atrás, los manda a volver a leer el texto. ¿Sí? En vez de que yo hable y les explique, bueno, archivos indexados tienen una lección de archivo indexado. Para que les quede también, yo les aconsejo que a medida que la vayan haciendo, si quieren vayan copiando lo que van viendo en la pantalla, copy-pegue o imprimir pantalla o lo escriben. Si a mí me dicen qué quiero que hagan, yo les diría escriban, porque entonces cuando ustedes escriben algo que está en la pantalla en una hoja, les está entrando por dos sentidos. Les está entrando el contenido por la vista, les está entrando el contenido por el dedo, por el táctil. Ustedes dirán, profe, ¿cómo me va a entrar por el dedo algo que escribo? Sí, chicos. Cuando ustedes escriben, hay un proceso mental que les hace que lo que ustedes están escribiendo va pasando a su mente, aunque ustedes no lo crean. Y entonces, como lo escriben, también van reforzando eso que van aprendiendo. Así que si a mí en particular me dicen qué quiero que hagan, yo les diría, no hagan copy-pegue. Escriban, copien. La lección no tiene tiempo. La pueden abrir y estar 3 horas con la pantalla abierta, ¿sí? Entonces, copien lo que está en la lección en cada una de las pantallas y escríbanlo en su hoja, pero escríbanlo. Es otra manera de estudiar, que les entre de esa manera, digamos, que ustedes no la ven, de una manera oculta, que les entra a través de la mano que va escribiendo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, nada que ver, pero la semana que viene, según vi la planificación, tenemos el Pascal. La semana que viene, lo que tienen, espera que mire mi calendario porque yo me olvido, cronograma. Esta semana tienen un cuestionario. No, la semana que viene es la semana del 28 de junio, tienen indexados. Ah, ok, vi mal entonces. La otra semana La otra semana es el laboratorio de Pascal, por eso es que ya les empezamos a colocar, a ver, capaz que esta semana ya les coloqué lo del Pascal y la semana que viene es la que coloqué lo indexado. Esperen, por ahí me pierdo.
Claro, esta semana En ustedes el tienen, campus. en el campus, esta semana ustedes tienen un montón de archivitos de Pascal, ¿sí? Tienen la definición de los datos simples en Pascal, un instructivo para descargar, un apunte y la lección de indexados. ¿Está? Pero tienen ya en material de Pascal. Y la semana que viene, esperen que me ubique acá. La semana que viene ya van a tener muchísima más información de Pascal. Sí. La semana del 5 de julio. No, esperen a ver dónde estoy. Perdida acá. Mi cronograma. ¿Dónde está mi cronograma? Lo cerré. Bien, esta semana tienen, sí, esta semana entramos con todo lo que es actualización. La semana que viene tendríamos que ver indexado, que es la semana del 28, y la semana del 5 es la de Pascal. Así es la jugada. Otra pregunta. ¿Los grupos van a ser elegidos al azar o nosotros Los podemos grupos los vamos a armar? elegir nosotros al azar. Exactamente. No sabe lo bonito que es ¿Qué cosa? que elijan los grupos al azar. Y pero lo que pasa es que el año pasado trabajamos con que ustedes eligieran los grupos y fue todo un desastre porque no se conectaban, porque no sabían quién era, porque no es lo mismo que en la presencialidad que se ven todos y es muy fácil armar los grupos. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo en este momento, por lo menos yo lo estoy haciendo, es viendo en el campus quiénes van quedando, quiénes no, y sobre esas personas que van quedando se van a ir armando en forma al azar los grupos. Total, es todo online. Da lo mismo que se conozcan o no se conozcan, tienen que conectarse vía WhatsApp, vía grupo, ¿sí? Así que, y el Pascal permite trabajar en equipo porque es muy simple el Pascal. Peor es si armamos grupo al azar para cuando vean C, No, que es por el favor. segundo laboratorio. ¿Está? Pero Pascal no, Pascal es casi escribir lo que ustedes tienen en el algoritmo, chicos. Entonces es muy fácil. No es tan difícil que los grupos sean al azar. Y además porque es una de las consignas que tenemos dentro de la materia y dentro de casi todas las materias de la carrera que nos está pidiendo la CONIAU es el trabajo colaborativo. Y vamos a la otra, cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa, entren por primera vez, ¿ustedes conocen a la gente de la empresa? Hasta ahí No la nomás, conocen. profe. Hasta ahí nomás. Así que van a tener que trabajar con gente que no conocen. Entonces hay que practicar eso. Y no es fácil trabajar en equipo. Yo reconozco que no es fácil, pero hay que hacer la práctica. Además, acá son todos estudiantes de algoritmo, todos son estudiantes de sistema, todos tienen, dentro de todo, tienen la misma meta, que es la de recibirse en ingenieros, ¿no? En una empresa ustedes se van a encontrar con que en realidad en ese grupo de trabajo hay mucha competencia, porque no solamente están por trabajar, sino que quieren ascender, entonces uno le pisa la cabeza al otro. En las empresas no es tan fácil, ¿eh? Así que no es el mismo trabajo en equipo. Acá realmente es colaborativo, desinteresado. En las empresas no es así. En la empresa yo quiero Interesado en aprobar, sobresalir. profe. Todos quieren aprobar, perfecto. Bueno, pero acá el grupo aprueba o el grupo desaprueba. Así que a colaborar. ¿Está? La semana que viene le vamos a estar mandando el trabajo de cierre después de Pascal para que lo tengan. Ya les vamos a ir mandando los grupos. ¿Está? Así que no se apuren. Esta semana, Sí, sí, yo tengo una duda, pero con respecto a otra cosa. bueno.
Se me cortó la luz y pude entrar recién a mitad de la clase. Y quería preguntarle cómo hago para ver mi retroalimentación del parcial teórico. La dejamos abierta toda la semana pasada, porque durante la semana pensamos que la iban a ver. Ahora la cerramos porque nosotros tenemos que entrar a controlar. Yo la semana pasada también intenté por eso y no me dejó. Pensé que era porque estaban rindiendo otras comisiones, así que le iba a preguntar. No, la retroalimentación una vez que la hiciste estaba habilitada. Por supuesto, la gente que rindió el lunes tenía habilitado hasta que rindieron el lunes a la tarde, después vino los del miércoles, después vinieron los del viernes, pero hubo todo el fin de semana, estuvo habilitado. Yo lo cerré recién ayer, ayer a la tarde. Lo oculté disculpe, porque no tengo que entrar a mirar. Sí. Si no, no podemos terminar de corregir, de mirar a ver si estuvo todo bien, porque algún alumno, qué sé yo, me dice, mire, yo puse tal cosa, pero no me dio tiempo para cerrar, para enviar. Bueno, estamos mirando todos los casos de la gente que nos mandó algún aviso, pero eso no lo podemos hacer si está habilitado. Bueno, gracias, profe, disculpe. De nada. Pero la nota la tenés, ¿eh? La nota la tenés, la nota sí la ves. En tus calificaciones ves la nota. Yo tengo una duda. Sí. ¿Es necesario tener aprobado el primer parcial para hacer los laboratorios? No. Son cosas separadas. Ok. Sí tenés el recuperatorio del primer parcial ahora, ¿sí? Sí. Pero para el laboratorio no. Tenés ahora el recuperatorio del primer parcial, después en octubre tenés el segundo parcial, el recuperatorio del segundo, en diciembre, para noviembre tenés el tercero, el recuperatorio del tercero, y después, bueno, hay algunos, no son extraordinarios porque le dejamos rendir todo, sino que es extraordinario porque les permite recuperar cualquiera de los parciales que no recuperaron en su tiempo. Profe, disculpe, ¿cuándo vamos a tener la nota de práctica? ¿Más un aproximado, un estimado? ¿Sabe por lo menos? Y obviamente tiene que ser antes que el recuperatorio. ¿Martín? Otaro. Bien. Pero los chicos, por eso cerramos, porque tenemos en esta semana, los chicos se tienen que dedicar a terminar de corregir todo. Así que espero, yo ahora voy a hablar con los chicos de práctica, pero hoy que era feriado, tenían que ponerse las pilas a corregir las prácticas. Muy bien. Bueno. Profe, Señor. tengo una preguntita más. Con el tema de los cuestionarios, Sí. la nota se promedia y eso Sí. cuenta a fin de año. Sí. Y si yo no hice algún cuestionario... Tenés menos 10 en ese que no hiciste. Perfecto, profe. Vamos, gracias. Que eso no te lo hace el Moodle automáticamente. Por eso no miren el promedio que saca el Moodle. Porque el Moodle saca el promedio y aquel que no lo hizo no lo considera. O sea, no le pone 0, pero tampoco le pone ninguna otra nota. Entonces, si ustedes hicieron 3 cuestionarios y el cuarto no hicieron, el Moodle saca el promedio sobre 3, o sea, sobre los que hicieron. Y eso está mal, porque el cuarto que no hicieron, también hay que sumar. ¿Está? O sea, que no miren el promedio que saca el Moodle. Si el Moodle les dice, ustedes tienen un promedio de, qué sé yo, 6, pero hicieron 3 parciales, hicieron 3 cuestionarios de los 7, no, está mal, porque ustedes aprobaron esos 3, pero los otros restantes, ¿qué pasó? Y eso el Moodle no lo suma. ¿Está? No le pudimos corregir ese error al Moodle. Así que, por eso digo, no miren el promedio que saca el Moodle, sino que ustedes tienen que dar todos los cuestionarios, son 21 cuestionarios, por eso a fin de año recién manejamos lo que es cuestionario, porque yo bajo todos los cuestionarios y ahí me fijo y hago un promedio, no a mano porque lo hace el Excel, pero sí les pongo el 0 en aquel que no hicieron, ¿sí? Para que la suma me dé la suma de todo dividido la cantidad que es 21. ¿Está? Por lo tanto, no se confíen. No miren ese promedio, sino háganlo a mano si quieren, pero no miren el promedio.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que no, No. profe. Bueno, chicos, gracias por estar un feriado, pero se dan cuenta que si no, nos toca siempre los feriados los lunes con ustedes. No avanzamos, sino, y se nos viene el fin de cuatrimestre, así que sí o sí necesitaba ver este tema con ustedes. Muy bien. Bueno, que ¿Cuántas terminen clases quedan para el fin de cuatrimestre? para el fin del cuatrimestre, y fíjate que la semana, a ver, espera, vamos otra vez mi cronograma, porque yo con el cronograma me manejo más fácil. Estamos en la semana del 21 de junio. Quedan 2 semanas, 3 semanas más y entra el receso de invierno. En realidad, la semana del recuperatorio, que es la semana del 12 de julio, es una semana que estaba libre. En realidad no hay mesas de examen, pero ahí ya terminó la cursada. O sea, la mayoría de los docentes van a terminar para el 11 de julio las clases. ¿Está? Era una semana que quedaba sin nada, donde nosotros estamos tomando el primer recuperatorio. Bien, O sea, esa semana teóricamente no tendrían clase, la del 12 de julio. O sea que te quedan 2 semanas completas de clase. Esta es la semana 14 y son 16 semanas por cuatrimestre. bien, profe, genial. Gracias. Buenísimo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego.